Paz, hermano, mañana, por favor. Hermanos, un honor grande tener a mi hermano Castañeda después de tanto tiempo que hemos estado ausentes por las circunstancias que todos sabemos, pero en esta noche vamos a deleitarlos con una palabra con nuestro hermano. Yo sé que va a llegar a nuestros corazones. Un hermano muy querido, y ya les había mencionado, conocemos hace como unos 20, 25 años, laborado, predicando el Evangelio por todas partes, mi hermano, México, Sudamérica, Estados Unidos, acá y en Salvador, y ha hecho un gran trabajo, y creo que Dios lo va a usar en esta noche para el bien de cada uno de nosotros. Así que bienvenido, hermano. También, perdón que me haya pasado, no presentar a nuestro hermano Armando Artiga. Él es miembro de la iglesia de la Bond Street en Dallas, es uno de los ancianos de la Bond. Así que bienvenido, hermano. Muchas gracias. Dios le bendiga a todos. Gracias. Amén, hermano. Predíquenos, hermano. Dios lo bendiga. Amén, hermano. Gracias. Que Dios los bendiga a todos, hermanos. Amén. Amén. La gloria y la honra siempre pertenecen a nuestro Dios. Y Dios es grande en misericordia, y por ese amor y esa bondad hoy nos tiene aquí reunidos para que disfrutemos una vez más de su bendita y santa palabra, porque eso es su palabra, una delicia, una maravilla. Y bueno, quiero aprovechar, hermanos, esta oportunidad para que cada vez más nos preparemos para que, agradando a nuestro Dios, podamos llegar a esa salvación tan grande, viviendo con nuestro Dios en el cielo. Nosotros sabemos que sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Amén. Y por eso, hermanos, también hoy quiero invitarles a que nos acerquemos a Dios. Sabemos que el pecado nos separa de Dios, pero vamos a mirar a qué nos llama Dios, a esa santidad. ¿Cómo Dios nos llama a esa santidad? Vamos a empezar leyendo en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4. Y habla el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, y nos dice en los versículos del 1 al 8. Primera de Tesalonicenses 4, del 1 al 8. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Me gusta muchísimo este versículo, como el apóstol Pablo también se presenta como ejemplo, y dice: mire, ustedes nos han visto a nosotros, ustedes ya saben, de acuerdo a cómo nos han visto, cómo es que ustedes deben conducirse ahora en el camino del Señor. Y ustedes deben cada día agradar más y más a Dios, ser personas agradables para Dios. Y dice versículo 2: porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano,
porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Amén. Para mí es maravilloso el llamado que Dios nos hace, hermanos. Dios nos llama a la santificación. Yo no sé, honestamente, cómo puede ser la vida suya. Yo no sé, yo no conozco su vida privada. Pero el llamado a la santificación lo está haciendo Dios, hermanos. Y quiero repetir ese versículo 7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. 8. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio el Espíritu Santo. Entonces el llamado no es de un predicador. El ánimo a vivir en esa santidad no es de un predicador, sino de nuestro Dios, hermanos. Es Dios el que nos llama a vivir en santidad y que se cumpla en nosotros el significado de iglesia. Grupo de personas puesto aparte, separado, eso es ser santos. Personas separadas, personas apartadas, personas dedicadas a Dios. Personas que estamos en esta tierra para agradar a Dios, para ser diferentes, para marcar la diferencia. Tiene que haber una diferencia muy grande, hermanos, entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El Señor nos llamó de las tinieblas. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Nos ha trasladado al reino de su Santísimo Hijo, su iglesia. Pero se tiene que notar, hermanos, que llevamos vidas diferentes. Se tiene que notar que usted un día se arrepintió y se bautizó. Se tiene que notar. Lo tenemos que ver todos. No solamente en la iglesia. Se tiene que notar su crecimiento espiritual. Se tiene que notar que usted es una nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. Amén. Porque hemos sido llamados no a inmundicia, sino a santificación. Y algo parecido dijo el apóstol Pedro en 1 de Pedro en el capítulo 1. Dice la palabra de Dios desde el versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Que nos apartemos de fornicación, que vivamos
en santidad también, delante de Dios, en nuestros hogares. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y hay que ser santos, hermanos, como dice ahí, en toda nuestra manera de vivir. Puede que usted ya se haya limpiado, pero en parte. De pronto hay cosas que usted no ha dejado. Y la verdad es que si eso ocurre en su vida, usted está en un peligro gravísimo delante de Dios de ser condenado. Si Dios nos hace este llamado, aquel que nos llamó es santo. Porque Él es santo, nosotros tenemos que ser santos, diferentes. Dios no habita donde está la maldad. Cuando llega el pecado, Dios se aparta. Porque el pecado hace una separación entre Dios y el hombre. Entonces, si el que nos llamó de las tinieblas a la luz, el que nos trasladó de las tinieblas a la luz, nos hace este llamado, nos hace esta invitación, hermanos. Pues si ya estamos aquí, tiene que haber una diferencia muy grande y ya no estar con los mismos deseos carnales que antes teníamos, según Dios. Amén. Amén. Y quiero, hermanos, mostrarles algunos ejemplos, porque también me preocupa mucho cuando escucho hermanos y hermanas decir: la carne es débil. Todos andamos en las mismas. Todos seguimos pecando y pecando. Y a mí me preocupa, porque ustedes saben que cuando el Señor hizo la oración en el huerto, Él invitó a Pedro, a Juan y a Jacobo para que lo acompañaran a orar. Y cuando Él regresó, los halló durmiendo. Y fue por esa razón que el Señor les dijo: el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Cuando el Señor les dice la carne es débil, el Señor no está diciendo: yo sé que ustedes siguen en pecado y ustedes, porque la carne es débil, van a seguir en fornicación. O Él no dijo eso porque Pedro estaba que caía en fornicación, estaba que se iba al mundo. No, lo dijo simplemente: la carne es débil, refiriéndose al cuerpo físico. Ustedes quieren orar, el espíritu está dispuesto, pero ustedes no aguantan más físicamente y se están durmiendo y no aguantaron acompañar al Señor en oración. Eso es todo, hermanos. Si alguien le dice a usted: tranquilo, siga, todos seguimos pecando, yo también, ¿no? Yo estoy en las mismas. Créalo, ese no es un mensaje de Dios. El mensaje de Dios es que nos está haciendo un llamado claro, contundente a la santificación. Nos está haciendo una invitación, un llamado fuerte, claro, contundente a que seamos santos en
toda nuestra manera de vivir. Amén. Y vamos a mirar algunos ejemplos que nos pueden ayudar, hermanos, a ver que sí podemos ser personas agradables a Dios. Sí podemos vivir en santidad. Sí podemos ser personas agradables a Dios en esta tierra, sin importar las circunstancias a nuestro alrededor, sin importar nada ni nadie. Usted y yo podemos. Y por favor, hermanos, graben en sus corazones estos ejemplos de hombres, seres humanos de carne y hueso, que glorificaron a Dios en esta tierra, que se entregaron a Dios de verdad, de corazón, y dedicaron sus vidas a agradar a nuestro Dios, a nuestro Hacedor. Quiero que empecemos con Génesis capítulo 6. Miremos personas que agradaron a Dios. Desde el versículo 5 dice la palabra de Dios: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Esto fue lo que vio Dios. Y dice el versículo 6: y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Entonces aquí vemos que Dios, el santo, el que no puede habitar donde está el pecado, donde está la maldad, tomó una decisión, tomó una determinación muy drástica, porque vio que todo el mundo andaba mal, apartado, separado de Dios. Y Dios toma la decisión de acabarlos a todos. Pero hay algo, en versículo 8: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Amén. Y miren el versículo 9: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Aunque el mundo entero estaba lleno de maldad, y aunque Dios se arrepintió de haber hecho al hombre por toda la maldad que estaban cometiendo, sin embargo, Dios también desde el cielo pudo ver que había un hombre, uno solo, todo el mundo malo, pero había uno diferente. Había uno que era justo. Había uno que caminaba con Dios, que le marchaba a Dios. Uno que era perfecto en sus generaciones. Pero hoy es triste escuchar: no, nadie es perfecto, todos tenemos enredos, todos, cuando no es una cosa es otra, pero todos tenemos el enredo o el pecado encima, guardado, escondido. Todos somos carnales, la carne es débil, todos estamos mal.
momento. La Biblia no dice eso. Y aquí vemos a un hombre de carne y hueso, igual a nosotros. Y aunque a su alrededor solo había maldad, fue un hombre, ¿cómo lo describe Dios? Versículo 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo según Dios, varón perfecto, un varón que caminó con Dios. Amén. Entonces, ¿podemos o no podemos? ¿Podemos agradar a Dios? Amén. ¿Podemos vivir en santidad? Pero no para sentirnos grandes. ¿De qué nos vamos a enaltecer? Por favor. Cuando hayáis hecho todas las cosas que yo os he mandado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debimos hacer, hicimos. No hemos hecho nada. El día que hagamos todo lo que Dios ha mandado, eso es lo que debimos hacer. Entonces no es para agrandarnos, no es para creernos mejores que los demás. Es que Dios merece, hermanos, que nosotros nos sacrifiquemos, nos esmeremos, nos consagremos a Él. Porque Él entregó a su Santísimo Hijo en la cruz y lo hizo matar por mí. Por eso nomás. Razón más que suficiente para nosotros vivir arrodillados delante de Dios. Amén. Si Él dio la vida por mí, yo tengo que dar la vida por Él y para Él. Para agradar a aquel que murió y resucitó por nosotros. Una pregunta, hermanos. ¿Quiénes eran los predicadores de Noé? ¿Quiénes eran los pastores? ¿Quiénes eran los que lo estaban instruyendo a él? Humanamente hablando. Piénselo. Y ubiquémonos en el contexto de la vida de Noé a su alrededor. Y no importa que todo el mundo sea malo y siga siendo malo, pero Noé marcó la diferencia para gloria de nuestro Dios. Y por ese hombre haber obrado así, estamos usted y yo aquí. Por la misericordia de Dios que tuvo al ver a ese hombre también. ¿Estamos de acuerdo? Amén. En Job, en el capítulo 1, dice la palabra de Dios: Job, capítulo 1, versículo 8. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Oye, Satanás, ¿te has fijado en el hijo que tengo? Le dijo Dios. ¿Te has fijado en este muchacho mío? ¿Sabes qué? No hay otro como él sobre la tierra. Y se lo dijo a Satanás de frente. Ese varón es un varón perfecto.
es un varón recto, es un varón temeroso de Dios, es un varón apartado del mal. Damos gloria a Dios por la vida de esos hombres. Amén. Eso nos tiene que servir de inspiración también a nosotros. Yo les vuelvo a hacer la pregunta: ¿quiénes eran los pastores, los consejeros, los maestros de Job? ¿Quién andaba detrás de él? Si el mismo Dios dice: no hay otro como él sobre la tierra. Y no importa, hermanos, la situación a su alrededor. Job, ¿cuántos hijos tenía? 10. Y en el versículo 18 y 19 dice: entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. ¿Qué estaban haciendo? Estaban en la rumba. Estaban bebiendo vino. Estos hijos no eran espirituales. Una manera impresionante. ¿Cómo es que teniendo un papá como Job, un varón como lo describe Dios, perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y sus hijos no seguían el ejemplo de ese varón, sino que estaban por allá bebiendo en la pachanga? Entonces dice el versículo 19: y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Solamente escapé yo para darte la noticia. Dios habla de la fe de los hijos de Job. Dios habla de la entrega, del amor a Dios en cuanto a los hijos de Job. No. Habló de la espiritualidad de la esposa de Job. Capítulo 2, versículo 9. Entonces le dijo su mujer: ¿aún requieres tu integridad? Maldice a Dios y muérete. ¿Vas a seguir creyendo en Dios? ¿Vas a seguir confiando en Dios? Mira cómo estás. Ya se murieron los 10 hijos. Versículo 10. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. A veces, hermanos, encontramos algunos que se debilitan y caen y se vuelven al mundo. ¿Por qué? Es que mi esposo, es que mi esposa, es que mis hijos. Hermanos, Job logró ese concepto de parte de Dios, a pesar de que ni sus hijos ni su esposa eran espirituales. Y esa esposa, pienso que era una de esas malucas, mujeres malucas que
Solamente están contentas cuando todo sale bien, cuando todo está bien. Cuando hay salud, cuando hay prosperidad, porque Job era un hombre próspero. Y entonces allí estaba contento, allí estaba tranquilo. Y así hay mujeres, solo están contentas cuando todo sale bien, cuando hay billete, cuando hay salud, cuando todo está perfectamente. Claro que aquí no hay de eso, ¿cierto? No. Ahí me han dicho siempre en Colombia es que hay así las malucas. No importa las circunstancias, no importa quién quiera agradar a Dios, usted y yo tenemos que marcar la diferencia. ¿Cómo lo hizo quién? Noé. ¿Y cómo lo hizo Job? No importa quién quiera o no quiera agradar a Dios, la responsabilidad es de nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Les voy a mostrar otro ejemplo. Génesis capítulo 39, el caso de José. Dice la palabra de Dios desde el versículo 1. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Ojo, versículo 2. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo, óiganlo bien, y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo José gracia en sus ojos, y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y todo lo que tenía en su mano, y todo lo que tenía y dejó todo lo que tenía en mano de José. Y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y le dijo: duerme conmigo. ¿Cuántos años tenía José cuando fue llevado a Egipto? 17. Era un muchachito. No había estudiado en ninguna universidad. No había sido instruido como administrador. Sin embargo, este hombre poderoso, este hombre rico, lo compró. Y le entregó todo lo que tenía en sus manos. Por una razón. Porque ese hombre, aunque era malo, aunque era mundano, pudo ver que Jehová estaba con José. Que ese muchacho era alguien especial. Y le entregó todo confiadamente. Porque Dios es grande también en misericordia.
y ayudó a José. Luego la esposa de su amo pone los ojos en él y le ruega que duerma con ella. Versículo 8. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal a tu esposo y pecaría contra Dios? ¿Cómo crees que yo voy a hacer una cosa tan mala? Mira que tu esposo me ha entregado todo. Mira la confianza de ese hombre. ¿Cómo crees que yo haría un mal tan grande a él y pecaría así contra Dios? Hablando a ella a José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Hermanos, si esto lo hizo un muchacho, en un país completamente pagano, un muchacho sin papá, sin mamá, sin pastores, sin iglesia, solo. Y él tomó la decisión de agradar a Dios estando solo, sin que nadie estuviera encima de él. A veces, hermanos, los hijos con el papá encima: mi hijo, compórtese bien. Con la mamá: mi hija, no haga lo malo, por favor, cambie. Vea, mi hijo, no vaya a hacer lo malo allá en el trabajo, tenga cuidado, compórtese. Los ancianos de la iglesia, los hermanos de la iglesia, aconsejándole, animándole, y aún así, ya cayó también. A veces hasta hermanos viejos, hermanas viejas, ya cayó también. Es que la carne es de él. No, es que no hay temor de Dios. José andaba con Dios. Amén. Y Dios andaba con José. Eso es lo diferente. Porque Dios no anda con cualquiera. ¿Estamos de acuerdo? Amén. ¿Cómo es que este muchacho, él pudo haber dicho: yo he sufrido mucho, mis hermanos me iban a matar, me vendieron como esclavo, aquí estoy como esclavo? Pues esta mujer me está diciendo que me acueste con ella. Ella es la patrona, ella es la que manda. Y yo ya no voy a ser esclavo, sino que voy a ser el amante de la patrona. Aquí está la recompensa mía por todo lo que he sufrido. Pero a veces, hermanos, sin ser tan bonitos como José,
Y ahí mismo, cayó. Por favor, hay que temer a Dios, hay que respetar a Dios, hay que respetar la Biblia, hay que respetar la iglesia, hermanos. ¿Estamos de acuerdo? Amén. ¿No les gustó ese pedacito? Que si estamos de acuerdo. Amén. Yo de todas maneras, si digo alguna cosa que no les guste, pues yo ya me voy para Colombia. Y verá cómo se entiende con el hermano Carlos o con el hermano Benítez. Yo ya me voy. El tiquete está comprado. Hermanos, ¿se puede vivir en santidad? Se puede tomar la determinación de no pecar contra nuestro Dios. Todos podemos. Dios no ha mandado imposible. Sería una cosa loca, injusta, que Dios nos diera sus mandamientos y que nadie los pudiera cumplir. Si Dios da los mandamientos es porque usted y yo los podemos cumplir. Y quiero terminar porque hay ejemplos muchos, hermanos, pero por cuestión del tiempo y para no aburrirlos a ustedes, quiero que miremos el caso de Daniel en Daniel capítulo 1. Daniel, en el capítulo 1, dice la palabra de Dios en el versículo 8. Y Daniel, este fue otro muchacho que fue llevado como esclavo a Babilonia. Este fue otro muchacho que estando en un país totalmente pagano, sin que nadie lo vigilara, sin que nadie lo estuviera aconsejando y le estuviera insistiendo en guardarse para Dios. Este muchacho también se guardó en santidad solo. Versículo 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Qué hermoso ese muchacho. Ustedes se imaginan, hermanos, cómo sería la iglesia si los jóvenes tomaran la decisión como José, si tomaran la decisión como Daniel, de no contaminarse con la maldad y la corrupción de este mundo. ¿Ustedes se imaginan cómo sería la iglesia? ¿Cómo sería la iglesia si nosotros todos tomáramos esa decisión, esa determinación? Así lo hizo este muchacho. Y en el capítulo 6, por envidia, le buscaron la caída, porque Dios le dio sabiduría especial a Daniel. Y Daniel, por la envidia de los sátrapas y los gobernadores que trabajaban con él, estos hombres empezaron a buscarle la caída. Tiene que haber una caída, este tiene que tener algún enredo, este tiene, y se la vamos a encontrar, porque el rey también quería a Daniel. Pero dice en el versículo 4, capítulo 6 de Daniel, versículo 4:
Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel a Dios, limpio con Dios, y no le pudieron, dice, él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Por favor, hermano, este hombre de todas maneras fue lanzado al pozo de los leones, como sabemos la historia. Pero hermanos, aunque Dios permitió que este hombre fuera lanzado al pozo de los leones, Dios se metió a rescatarlo. Amén. Y Dios le cerró la boca a los leones. Y no sufrió ningún daño. ¿Por qué? Porque él era fiel a Dios. Yo le pregunto, si a usted le revisan el celular ahora, ¿le encontrarían alguna falta? ¿Le encontrarían algún mensaje raro? ¿O usted sería hallado fiel? ¿Usted sería hallada fiel? Usted sí sabe que todos los mensajes y todas las fotos y todo lo que usted hace, Dios lo está viendo. ¿Usted entiende eso? ¿Hallarían en usted vicio o falta? Necesitamos marcharle a Dios. Necesitamos honrar y glorificar a Dios. Y que cuando alguien diga, yo soy de la iglesia, yo soy miembro de la iglesia, o sea que usted es parte del cuerpo de Cristo. Usted es un miembro del cuerpo de Cristo. Y para usted poder estar unido a Cristo, usted tiene que ser una nueva criatura. Amén. Si usted ha conocido la verdad, pero usted todavía no ha sido librado o libre del pecado, usted está grave. Usted no ha entendido. Usted está mal. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Por eso, hermanos, porque existe un Dios que nos ha amado tanto, a tal punto de entregar a su Hijo, su propio Hijo, el que nunca pecó, para cobrarle a Él mi maldad. Si Dios nos amó así, ¿cómo debemos obrar nosotros? Segunda de Corintios capítulo 5, hermanos, por favor. El apóstol Pablo decía también en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Pablo entendió muy bien cuando el Señor le dijo, toma la cruz. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome la cruz y sígame. Pablo lo entendió muy bien.
Todos, como Pablo, entendían cuando alguien era condenado a muerte en la cruz y le entregaban esa cruz y él tomaba la cruz para ir hasta el lugar donde iba a ser crucificado. El que tomaba la cruz sabía que ese día moriría. Si tomó la cruz, está muerto. Ya está muerto. No se va a escapar de la muerte. Cuando el Señor nos dice que tomemos su cruz, es como Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya. Ustedes han visto en la Biblia que el apóstol Pablo por allá cayó también en fornicación o en enredos y carnalidades. ¿Ustedes han leído eso? ¿Ustedes han leído eso del apóstol Juan, el discípulo amado del Señor? ¿Lo han leído? Ah, también cayó Juan. Sí ve, todos somos carnales. Sí ve, todos andamos en lo malo. ¿Cuándo? Segunda de Corintios 5, versículos 14 y 15. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Ya olvidémonos de nosotros mismos. Neguémonos ya a nosotros mismos. No vamos a seguir luchando y trabajando para nosotros mismos. Por favor. ¿Cuánto tiempo hemos trabajado para nosotros? Si el Señor dio la vida, hermanos, por nosotros, nosotros también debemos dar la vida por Él. Amén. Y me despido, hermanos, con Lucas, capítulo 12. ¿Por qué el Señor nos manda que seamos santos en toda nuestra manera de vivir? ¿Por qué ese llamado a la santidad? Y el que desecha ese llamado a la santificación no desecha a hombre, sino a Dios. ¿Por qué debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir? Como José, aunque nadie lo estaba vigilando. Como Noé, como Job. ¿Por qué? Hermanos, porque va a haber un juicio final. Porque usted y yo tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Usted y yo. Y le vamos a dar cuentas hasta de nuestras palabras. De toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Mateo 12, 36 y 37. Pero ese no es el que vamos a leer. Lucas 1. Dice la palabra de Dios. Versículos 1 y 2. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. En otras palabras, apóstoles míos, no vayan a obrar hipócritamente. No vayan a mostrar dos caras. Una aquí sentaditos ahí 2 horas, casi haciendo milagros, y otra cuando salimos de aquí y nadie nos está viendo,
Guardaos de la hipocresía. ¿Por qué? Versículo 2. Porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por esa cosita, ¿cómo les parece? Porque no hay nada oculto, no hay nada encubierto que no haya de descubrirse. Ni nada oculto que no haya de saberse según la Corte Suprema Celestial. Cualquier cosa que nosotros lleguemos a tener escondida, guardada, nadie sabe, nadie supo que yo la hice. Nadie lo vio a usted. Nadie la vio. Pero Dios le tiene el video. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Proverbios 15:3. No vayan a orar hipócritamente. Aquí podemos parecer ángeles. Podemos aparentar ser la pareja ideal. Pero solo eso, apariencias. Todo va a ser descubierto. Y vamos a ser juzgados por nuestro Dios, nuestro Señor. Y nadie se podrá burlar de Dios. Gálatas 6:7. Dios no puede ser burlado. Así que, hermanos, esta invitación de Dios, este llamado de Dios a la santificación, una vez más, en este día, es para que lo hagamos, es para que lo cumplamos, es para que nos consagremos, para que nos entreguemos a Dios en gratitud a Él por todo lo que Él ya hizo por todos nosotros. Que Dios les bendiga a todos, hermanos. Amén. Gracias. Amén.